Dentro de la unidad didáctica 3 que dedicamos al estudio de los hongos, trataremos en este tema de lo que llamamos hongos mucilaginosos, también de los llamados pseudohongos o falsos hongos y por último de varios grupos de hongos que se incluyen ya dentro de los hongos verdaderos. Realmente poco tienen en común estos diferentes grupos, más allá de su carácter microscópico, por lo que tradicionalmente se les ha llamado como microhongos o micromicetos. En este tema pretendemos alcanzar los siguientes objetivos. Como objetivos de tipo conceptual, pretendemos que el estudiante sea capaz de explicar la diversidad morfológica, funcional y ecológica de hongos primitivos y organismos afines. También que sea capaz de definir los conceptos específicos de hongos inferiores y organismos afines. En tercer lugar, poner ejemplos representativos de los distintos grupos que se van a tratar. En cuarto lugar, conocer, ya desde un punto de vista más práctico, las aplicaciones de los hongos y su importancia económica y ecológica. Y utilizar correctamente los vocablos técnicos propios de la terminología botánica. Como resultado de aprendizaje de tipo práctico o técnico, pretendemos que el estudiante sea capaz de manipular y diferenciar visualmente las estructuras vegetativas y reproductoras de los principales grupos de hongos primitivos y organismos afines, y también de analizar microscópicamente las estructuras anatómicas que definen a las llamadas micorrizas arbusculares. Por último, también se pretende que el estudiante valore el importante papel de los hongos en los ecosistemas, que se interese por la importancia de la conservación de la biodiversidad vegetal y que sea capaz de ponderar la riqueza florística del sureste español. Por tanto, en este tema lo vamos a estructurar en varios apartados correspondientes a los diferentes grupos de hongos que se van a estudiar. En primer lugar, los hongos mucilaginosos, que desde el punto de vista taxonómico se incluyen en la división Myxomicotas. En segundo lugar, los pseudohongos o falsos hongos, incluidos en la división Oomicotas. En el tercer punto trataremos de la división Chytridiomicotas. En el cuarto apartado de la división Glomeromicotas, para terminar en un último quinto punto tratando de los organismos incluidos en la división Zygomicotas. En cada uno de estos apartados trataremos brevemente del concepto, características fundamentales que definen a cada uno de estos organismos. En segundo lugar, comentaremos aspectos relacionados con la reproducción y su ciclo biológico. En tercer lugar, aspectos desde el punto de vista ecológico, pues del hábitat o del ambiente donde viven estos organismos, para tratar, en último punto, de la diversidad desde un punto de vista taxonómico de cada uno de estos grupos. Bien, a modo un poco de introducción, ¿qué características tienen los organismos que vamos a tratar en este tema? Bueno, pues tradicionalmente se les ha llamado hongos inferiores, hongos primitivos. Realmente poco tienen en común, como hemos comentado al principio, más allá de su carácter microscópico. Cuando se piensa en hongos, lo primero que viene a la cabeza es la imagen pues, de una seta. Sin embargo, y como es bien conocido, esta estructura es solo la parte visible, la parte reproductora de un individuo completo. Un individuo que se desarrolla fundamentalmente y habitualmente bajo tierra, formando una estructura que se llama micelio y que le sirve para obtener su alimento. Sin embargo, en realidad, solo una pequeña proporción de especies, de lo que se llama hongos o organismos similares, forman este tipo de cuerpos reproductores visibles y aparentes. De hecho, la diversidad que existe dentro de los hongos es enorme y especialmente dentro de lo que se llama de forma general o un poco ambigua, si se quiere, los microhongos o hongos microscópicos. En los últimos años, los estudios basados en métodos moleculares han permitido, de forma bastante concisa y bastante profunda, conocer y aclarar con exactitud las relaciones evolutivas que existen entre los hongos más pequeños
y conocer también qué grupos están más estrechamente relacionados, cuáles no, o incluso quién es un hongo y quién no. Así, entre los hongos que se consideran primitivos, los hongos que se incluyen dentro del reino fungi, que se les ha llamado un poco peyorativamente como hongos inferiores, encontramos algunos hongos muy primitivos que son de forma inusual dentro del reino de los hongos, son móviles en alguna fase de su ciclo vital porque presentan flagelo. Son los quitridiomicotas. Existen otro gran grupo, que necesitan formar asociaciones simbióticas con plantas y tienen unos sistemas reproductores muy simples. Son los glomeromicotas. Y por último, otros ya un poquito más evolucionados que forman lo que se llaman mohos con micelios muy primitivos. Son los cigomicotas. Pero también existen otros organismos que se pensaba o se incluía, se consideraban como algas, como hongos, pero que ahora se consideran realmente mucho más relacionados con algas que hubieran perdido a lo largo de la evolución su capacidad fotosintética, pero que presentan, sin embargo, un talo filamentoso. Es por lo que se les llama pseudohongos, falsos hongos o también hongos alga, porque se incluyen dentro del reino cromista y estarían más relacionados con algas como por ejemplo las feofíceas o las diatomeas. Incluso existen otro grupo que se consideraban tradicionalmente hongos, pero que ahora se sabe, a ciencia cierta, que no lo son. Son los que se llaman hongos mucilaginosos u hongos ameboides. Estos organismos tienen capacidad de movimiento en una fase de su vida, pero sin embargo son capaces también de formar pequeños cuerpos fructíferos que producen esporas. Por tanto, estos organismos se incluyen dentro del reino protozoo. De forma conclusiva, en este tema trataremos de hongos primitivos, verdaderos hongos, aunque primitivos, y otros organismos afines. Bien, empezamos con los hongos mucilaginosos que, como hemos comentado, se incluyen desde el punto de vista taxonómico en la división Myxomicotas. El concepto de estos hongos serían que son organismos ameboides o mucilaginosos que presentan un aparato vegetativo sin paredes celulares, que es lo que se denomina el plasmodio, y un tipo de nutrición típica de las amebas, que es por fagocitosis. Sin embargo, presentan un cuerpo fructífero que produce esporas. Tenemos, por tanto, unos organismos que tienen características de protozoos, como es este plasmodio, y características de hongos, como es el cuerpo fructífero que forma esporas. El aparato vegetativo es el plasmodio. ¿Qué es el plasmodio? El plasmodio es una masa de plasma desnuda, sin paredes celulares, sin septos, cenocítica, con muchos núcleos y que tiene un característico movimiento ameboide desplazándose por el sustrato en busca de alimento. En este plasmodio es frecuente observar corrientes citoplasmáticas reversibles debido a una proteína específica que poseen que se llama la mixomiosina. En condiciones desfavorables desde el punto de vista ambiental, este plasmodio es capaz de agregarse formando esclerocios o cistes, una forma de estructura de resistencia. Existen varios tipos de plasmodio, lo que llamamos un protoplasmodio, que apenas se visualiza cuando se van a formar los cuerpos fructíferos, como unas pequeñas manchas o concreciones de plasma en la superficie del sustrato, y también el faneroplasmodio, que es el más frecuente y el más aparente, más visible. Corresponde a esta imagen que vemos aquí, con un frente de avance muy característico y normalmente con colores visibles, colores muy llamativos, en amarillo, en naranja o en rojo. En cuanto a la reproducción o el ciclo biológico, lo vemos esquematizado en el siguiente esquema. Podemos empezar a partir del plasmodio, que es la fase, el talo vegetativo que hemos comentado, mucilaginoso y con desplazamiento por el sustrato. Cuando las condiciones son desfavorables, este plasmodio se solidifica
se produce una intensa vacuolización acompañada de una división de núcleos. Esto da lugar a la formación de la estructura de reproducción que es el esporangio. En este esporangio es donde tiene lugar la meiosis o división reduccional de los cromosomas, dando lugar a esporas que ya son haploides, con una dotación cromosómica haploide. Esta espora es, por tanto, la unidad de dispersión. Cuando esta espora encuentra las condiciones favorables, una vez cumplido su proceso de dispersión, es capaz de germinar y puede dar lugar a dos tipos de células. O bien células flageladas, con flagelos, capacidad de movimiento, o bien mixamebas. Tanto unas como otras son interconvertibles. Pueden convertirse las mixamebas en células flageladas y a la inversa. Y tanto unas como otras pueden fusionarse, como vemos aquí o aquí, pueden fusionarse en lo que es un proceso muy rudimentario de reproducción sexual para dar lugar al mixocigoto. Este mixocigoto es el que se va a reproducir, a multiplicar para originar el plasmodio o talo vegetativo. Hay varios tipos de esporocarpo propiamente dicho. El que nos hemos referido anteriormente, que es el más frecuente o el más visible, es el esporangio, como vemos en la especie Arciria ovellata. En este esporangio se puede distinguir un pie o estipe, una columela en el interior y una estructura que se denomina capilicio, más o menos laxa, más o menos suelta, que es donde tienen lugar la situación o la formación de las esporas. Pero también, aparte de este esporangio, hay otros tipos de esporocarpo, como son el etalio, característico de algunas especies como Lycogala epidendron, el pseudoetalio, que observamos en Tubifera ferruginosa, o el plasmodiocarpo, que se puede observar en el género Physarum. En cuanto al hábitat y ecología, estos hongos, por la propia característica de sus células vegetativas, necesitan vivir en microclimas húmedos, por lo que es frecuente encontrarlos sobre hojarasca en descomposición, madera en descomposición o directamente en suelo, siempre y cuando este esté bastante húmedo. Hay algunas especies que son parásitas, como es el caso del Plasmodiofora brassicae, que produce la hernia de las crucíferas, dando lugar a tuberosidades muy características en las raíces de crucíferas. Por último, en cuanto a la diversidad de estos hongos, podemos encontrar distintos grupos que veis esquematizados en el siguiente cuadro. En el siguiente apartado trataremos de los pseudohongos, hemos llamado también falsos hongos u hongos alga. Estos organismos se incluyen dentro de la división Oomicotas. Como hemos comentado, esta división se incluye dentro del reino cromista, es decir, se trata de organismos más cercanos a algunos grupos de algas como los teófitos o las diatomeas. Bien, aquí incluimos organismos filamentosos, es decir, presentan un micelio, aunque sea rudimentario, es un micelio cenocítico de hifas delgadas, sin septos, por lo que tradicionalmente se les ha considerado hongos por esta fase de micelio. Sin embargo, tienen características que no corresponden para nada a los hongos, como son la presencia de celulosa en las paredes celulares. Otra característica importante es que tienen células flageladas como células reproductoras. En este caso, los flagelos son heterocontos, presentan dos flagelos diferentes. Habitualmente uno es valvulado y el otro es liso, como se puede observar en la figura 12. Y pueden presentar o pueden formar también oosporas. Las oosporas son resultado de la reproducción sexual, como veremos a continuación, y suelen tener como característica la formación de una pared gruesa de resistencia. Precisamente de la existencia de estas oosporas es donde se le asigna el nombre oomicotas o bien oomicetos. En cuanto a la reproducción,
La forma de reproducción más habitual en la naturaleza de estos organismos es la reproducción de tipo asexual. En este caso, la reproducción asexual tiene lugar por esporangios donde se produce la meiosis y donde tiene lugar la formación de esporas con flagelos. En este caso, por tanto, hablamos de zoosporas biflageladas. Como hemos comentado y hemos visto en la imagen anterior, son esporas con flagelos heterocontos. La reproducción sexual es rara en la naturaleza, no ocurre con mucha frecuencia, pero cuando tiene lugar se produce por contacto gametangial. Como vimos en el tema anterior, el contacto gametangial es un tipo de reproducción sexual que necesita o supone la aproximación y el contacto entre el gametangio masculino y el gametangio femenino, que en este caso se llama oogonio. Cuando se produce el contacto se forma lo que se llama un tubo de copulación o tubo copulador, a través del cual tiene lugar la transferencia de las gametas masculinas dentro del gametangio femenino. Como consecuencia tiene lugar la fecundación, la formación de un cigoto y que se suele rodear de una pared más o menos gruesa que en este caso, y por proceder de un oogonio, se denomina oospora. En cuanto al hábitat y ecología, la mayoría de estos organismos dependen mucho del agua para su dispersión, para la dispersión de las zoosporas flageladas y, por tanto, para su reproducción. Por ello, muchos son organismos que viven en medios acuáticos. Sin embargo, existen un grupo de estos organismos, o mal llamados hongos, que se han adaptado a la vida aérea parasitando plantas superiores. La mayoría de estos parásitos de plantas son lo que conocemos con el nombre de mildius. El mildiu es un tipo de enfermedad en las plantas que se caracteriza por la formación de un micelio muy tenue, superficial, en la superficie de las hojas. Y pueden también producir distintos tipos de podredumbre en el interior de los tejidos vasculares o incluso en los tubérculos. Este es el caso del mildiu de la patata y el tomate, el hongo Phytophthora infestans. En las figuras 16 y 17 observamos los síntomas de este hongo en las plantas. En la parte aérea produce una necrosis, unas manchas de color oscuro, por lo que en este caso concreto se denomina también tizón de la patata. Mientras que en el tubérculo produce podredumbre que lo hacen totalmente incomestible y no apto para el consumo. El micelio crece en el interior de las células, normalmente de las hojas o incluso puede crecer en los tallos, y las estructuras reproductoras se forman a través de los estomas del envés de la hoja. En la figura 18 podemos observar la formación de esporangios precisamente a través del envés de la hoja. La figura 19 corresponde a una fotografía, a una imagen real de estos esporangióforos, que son las ramas portadoras de los esporangios. En condiciones de suficiente humedad ambiental tiene lugar la liberación de las zoosporas, como hemos dicho, flageladas, que por tanto requieren del agua para su dispersión. Bueno, este hongo tuvo una importancia enorme y devastadora entre los años 1845 y 1850 aproximadamente. Porque asoló totalmente las cosechas de patata en Irlanda y produjo unos efectos devastadores en las cosechas, en el tubérculo, que se quedó, por supuesto, no apto para el consumo. Esto dio lugar, debido a la gran dependencia que la población irlandesa tenía en esa etapa de la patata como con alimento básico, dio lugar, como digo, a una tremenda mortandad de casi 1 millón de personas y otro tanto de personas que tuvieron que emigrar, preferentemente a América o Estados Unidos. Es lo que se conoce como la gran hambruna irlandesa. Es decir, que aquí observamos como un pequeño hongo insignificante que a veces pasa desapercibido, con esporas microscópicas y esporangios microscópicos, puede dar lugar a efectos devastadores y a repercusiones muy graves en la población humana.
Existen otros mildius que se diferencian fundamentalmente desde el punto de vista morfológico en la forma o disposición de los esporangios y esporangióforos. Algunos de ellos son, por ejemplo, el mildiu de la lechuga, el Abremia lactucae, que produce, como se puede observar en la figura 22, produce un micelio muy tenue de color blanquecino en la superficie de las hojas de lechuga y tiene unos esporangióforos característicos en forma de maza ensanchada con 4 apéndices en el extremo. O algún otro, como el mildio de la vid, Plasmopara vitícola, que produce también graves daños económicos en los viñedos y que forma unos esporangióforos ramificados en el extremo, como vemos en la figura 24. Algunas otras especies son el mildiu del tabaco, género Peronospora, o mildiu de diferentes especies de la familia Cucurbitáceas, como es el género Pseudoperonospora con diferentes especies. También el género Sclerospora, que parasita a diferentes pastos. En el siguiente cuadro podemos observar los diferentes grupos que se establecen dentro de la división Oomycotas. El orden Peronosporales, que es el que hemos hecho referencia fundamental en este tema, que son los mildius, los parásitos de plantas aéreas, con algunos ejemplos representativos, y también otros grupos dentro del orden Saprolegniales o la clase Hyphochytridiomycetos que tienen un hábito de vida fundamentalmente acuático, también con algunos ejemplos característicos. Continuamos con los hongos verdaderos, hongos propiamente dichos, que se incluyen desde el punto de vista filogenético, evolutivo o taxonómico en el reino fungi. Dentro de este reino se distinguen dos grupos fundamentales en función de su carácter más o menos evolucionado. Entre los hongos primitivos estarían los grupos que vamos a ver en el tema de hoy: Chytridiomycetos, Glomeromycetos y Zygomycetos, dejando dentro de los hongos superiores los llamados Ascomycetos o Basidiomycetos, con cuerpos reproductores más aparentes y un micelio más evolucionado con septos. En la división Chytridiomycotas encontramos organismos muy simples, muy sencillos, fundamentalmente unicelulares, que pueden tener algunos apéndices rizoidales, o algunos un poquito más complejos con un micelio que en cualquier caso es un micelio cenocítico sin septos. La pared celular en estos organismos ya tiene quitina, que recordamos que es una característica fundamental y diferenciadora de los hongos verdaderos, y la reproducción asexual es por zoosporas, es decir, es el único grupo de hongos que vamos a encontrar con células flageladas. En este caso presentan un único flagelo posterior y liso, que en determinadas circunstancias puede enquistarse, formando estructuras de resistencia. La reproducción sexual es rara en la naturaleza, pero cuando tiene lugar es por isogamia o anisogamia. En cuanto al hábitat y a la ecología, de nuevo la presencia de esporas flageladas les hace muy dependientes del medio acuático. Por tanto, los vamos a encontrar en este medio o en ambientes muy húmedos, casi siempre como parásitos de algas, de hongos o también de plantas o animales. En la figura 26 vemos una imagen de un Chytridiomyceto, parásito de algas. En este caso se observa, esto sería el alga, una alga unicelular, clorofícea, observamos aquí los cloroplastos, y estos serían las células del hongo, son organismos en este caso unicelulares, que se pueden fijar por apéndices rizoidales al alga y que como estructura de reproducción emiten unas zoosporas, como ya hemos dicho, uniflagiladas. O otros chytridios, que son parásitos de organismos, de animales, en este caso anfibios, donde pueden producir graves enfermedades o incluso la muerte del animal.
Algunos otros se han adaptado a la vida aérea, precisamente un poco también para eludir esas condiciones de alta dependencia del medio acuático, como es el caso del Pydium brassicae, que es un hongo parásito de plantas superiores. La imagen representada aquí corresponde a una raíz de una planta parasitada por el Pydium brassicae, y aquí se observan las células, son talos unicelulares que en determinadas circunstancias, cuando las condiciones son favorables, se transforman en esporangios. Estos esporangios, en condiciones de alta humedad, liberan las zoosporas. Este organismo, como parásito de hongos, como parásito de plantas, no es demasiado patógeno, pero su principal efecto negativo sobre las plantas es que es transmisor de virus. Como veis aquí, produce esta virosis en las plantas, por lo que puede ocasionar grandes perjuicios en las cosechas. En el siguiente cuadro se observa la diferenciación, la diversidad en grupos, con algunas de las características más diferenciadoras y algún ejemplo característico. En el apartado número 4 tratamos de otro grupo de hongos verdaderos, los llamados glomeromicetos o taxonómicamente división glomeromicotas. Tradicionalmente estos hongos se consideraban un subgrupo dentro del grupo que veremos a continuación, la división Zygomicotas. Sin embargo, los estudios basados en técnicas moleculares de las 2 últimas décadas han profundizado mucho en el conocimiento de la filogenia de estos hongos, su material genético y sus características ontogénicas. Y esto ha llevado a considerarlos un grupo con la suficiente entidad como para establecer un único filum exclusivo de ellos. Es el filum o división glomeromicotas. Este filum se ha establecido recientemente, más o menos recientemente, en el año 2001 y actualmente está totalmente aceptado. Bien, ¿qué características tienen estos hongos? Estos hongos se caracterizan por poseer un micelio cenocítico, como estamos viendo en todos los grupos que llamamos hongos primitivos, es decir, recuerdo de nuevo la característica, es un micelio que no presenta septos ni tabiques. En cuanto a sus características reproductivas, presentan una reproducción rudimentaria, sencilla y bastante desconocida, porque lo único que se sabe es que forman un tipo de esporas de tipo asexual en el medio donde se desarrollan, en el suelo, que se rodean de unas capas más o menos gruesas o pigmentadas, y por eso se les llama también esporas de resistencia o clamidosporas. Como mucho, estas esporas pueden agruparse en estructuras más o menos laxas que se denominan esporocarpos. Y en ningún caso hay células flageladas ni de reproductivas ni de ningún otro tipo. Otra característica importante y exclusiva de todos estos hongos y común a todos ellos es que su hábito de vida es simbiótico, es decir, son simbiontes obligados con plantas superiores, como vamos a ver a continuación. Como decía, en cuanto al hábitat y ecología, estos hongos son simbiontes obligados con raíces de plantas, formando lo que se llaman las micorrizas de tipo arbuscular. En la figura 32 vemos una imagen de una raíz de una planta y el suelo o el espacio adyacente que denominamos rizosfera. Estos hongos se desarrollan precisamente en este ambiente, cerca de las raíces de la planta, y tienen dos fases. Una fase que llamamos extrarradical o fuera de la raíz y una fase que denominamos fase intrarradical o dentro de la raíz. En esta fase extrarradical, si observamos con detalle, podemos ver el micelio que se desarrolla en esta rizosfera, en este espacio cercano a la raíz, y unas estructuras más o menos esféricas que, cuando podemos observar con mayor detalle a una lupa o a un microscopio,
nos revela que se trata precisamente de las esporas de resistencia o esporas de reproducción que hemos comentado. Algunos ejemplos característicos son el género Funeliformis, que vemos en la imagen 33, o el género Entrofospora, que vemos en la figura 34. Estas esporas parece ser que tienen la función de resistir en las condiciones en que la planta puede morir o pasa por una fase de su ciclo fenológico desfavorable, y es la única estructura de supervivencia que presenta el hongo. En cuanto a la fase intrarradical o dentro de la raíz, bueno, pues observamos que estas micorrizas no producen cambios aparentes morfológicos externos en la raíz. Sin embargo, si tomamos un trozo de raíz, lo tratamos en el laboratorio con unos procesos de clarificación con potasa y algún ácido, y posteriormente teñimos con un colorante específico de hongos, como puede ser el colorante azul tripán, pues podemos observar estructuras dentro de la raíz peculiares, que son las que aparecen en la figura 35. Estas estructuras son básicamente de dos tipos. Por un lado, observamos lo que llamamos unas vesículas, que son unas estructuras más o menos esféricas o elipsoidales. Estas vesículas corresponden a un órgano de reserva, una estructura de reserva donde estos hongos almacenan los fosfolípidos o productos resultantes de la fotosíntesis carbonada de la planta. Y también aparecen otras estructuras mucho más ramificadas, a modo de pequeños árboles, por eso se denominan arbúsculos, que aparecen dentro de la raíz, dentro de las células de la raíz. Es precisamente en estas estructuras, estos arbúsculos que aparecen dentro de las células del córtex radical, donde se realiza el intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. Aparecen también diferentes hifas, más o menos que crecen en sentido longitudinal a la raíz. Como hemos dicho, estos hongos son hongos simbiontes obligados, formando lo que se llaman micorrizas. ¿Qué son exactamente las micorrizas? Bueno, pues la micorriza, el significado proviene de la propia etimología de la palabra. Mico significa hongo y riza significa raíz. Por tanto, se pueden definir las micorrizas como una asociación simbiótica entre el micelio de unos hongos, ya sabemos que son hongos glomeromicetos, que son hongos heterótrofos, y las raíces de una planta, que es un organismo autótrofo. En esta simbiosis, el hongo proporciona a la planta nutrientes y agua, nutrientes minerales y agua que obtiene del entorno donde se desarrolla, de esta rizosfera, mientras que la planta, como organismo autótrofo que es, proporciona al hongo los productos carbonados que proceden de la fotosíntesis. De manera que en un sistema suelo-planta-raíz podemos decir que hay un aporte de beneficios, una interacción de beneficios entre el hongo y la planta. La planta se ve beneficiada por un incremento del aporte de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y potasio, como macronutrientes, pero también de otros micronutrientes. La simbiosis micorrícica supone también un incremento de absorción de agua del suelo. También hay un aumento en la producción de fitohormonas, que en definitiva redundan en un incremento en el crecimiento vegetal, y también en la ocupación de la raíz por parte del hongo micorrícico, va a suponer, aparte de otros efectos, una protección frente a hongos parásitos patógenos y nemátodos. Hay también unos efectos beneficiosos en cuanto al suelo circundante, y es que la simbiosis hongo-planta contribuye a la mejora de la estructura del suelo mediante la formación de agregados estables, además de que hay una influencia en todas la rizosfera, en todas las poblaciones microbianas que forman parte de este entorno, bien sean bacterias promotoras del crecimiento vegetal, bacterias fijadoras de nitrógeno como el Rhizobium u otros hongos. De manera que este tipo de simbiosis va a redundar en un efecto directo que va a ser la mejora en el crecimiento vegetal y, en cuanto en el suelo, la mejora de la estructura del suelo. Este tipo de simbiosis es una simbiosis que podemos llamar universal,
Se estima que entre el 80 y 85% de las plantas superiores forman micorrizas de tipo arbuscular. Y además es una simbiosis que podemos decir que es muy antigua, muy ancestral. Existen fósiles de micorrizas arbusculares desde el Devónico, es decir, desde que comenzó la colonización de la Tierra por parte de las plantas. De manera que se supone o se piensa que esta simbiosis, esta asociación hongo-raíz, contribuyó a la colonización del medio terrestre por parte de las plantas, debido a la importancia de los efectos beneficiosos que supone esta simbiosis. En cuanto a la diversidad de estos hongos, como ya hemos comentado, han sido en las últimas décadas cuando los avances de las técnicas moleculares han permitido conocer estos hongos más a fondo, debido a las diferencias en sus caracteres moleculares, ya que los caracteres morfológicos muchas veces son poco representativos. De manera que la taxonomía en este grupo está en constante cambio y es difícil establecer familias o grupos definitivos. Pero hasta el momento, la información más actualizada de que disponemos presenta los siguientes grupos dentro de la división glomeromicetos. En el apartado 5 de este tema tratamos del último grupo de hongos verdaderos considerados micromicetos, que constituyen la división cigomicotas o cigomicetos. Estos hongos se caracterizan también por presentar un micelio cenocítico, es decir, sin tabiques, sin septos, y una pared celular con quitina. Recordamos que esta característica es una característica general de todos los hongos. El nombre de cigomicetos proviene precisamente de que forman en una fase de su ciclo vital las cigosporas. Son células de resistencia resultado de la reproducción sexual. De nuevo, no existen células flageladas. En la figura 36 se puede observar este micelio característico con ausencia de septos, mientras que en la figura 37 observamos la cigóspora. En cuanto a la reproducción asexual se produce por células no flageladas, lo que se llaman aplanosporas, que se forman en el interior de esporangios. Sí, un ejemplo característico es Mucor mucedo, que forma estos esporangios más o menos globosos o elipsoidales con una enorme producción de esporas. La reproducción sexual tiene lugar por gametangiogamia. La gametangiogamia, recordamos, vimos en el tema de generalidades de hongos, consiste en la fusión total de los gametangios masculino y femenino por disolución de sus paredes celulares. Resultado de esta fusión es la formación de un cigoto que se rodea de paredes muy gruesas, normalmente pigmentadas y ornamentadas, constituyendo la cigospora. En la figura 40 vemos algunos ejemplos, algunas imágenes reales de estas cigosporas. En cuanto al hábitat y ecología, encontramos dentro de este grupo algunos mohos saprófitos o bien parásitos oportunistas, pero generalmente suelen vivir siempre en materia orgánica. Estos hongos presentan gran cantidad de enzimas que son capaces de degradar la materia orgánica. Así, en esta imagen, observamos el desarrollo de uno de estos mohos sobre un tomate, en este caso. Si observamos con más detalle, vemos que en la superficie de estos mohos, con un poquito de aumento, podemos observar unas estructuras a modo de una cabeza de alfiler, que de nuevo, si podemos observar con mayor aumento en un microscopio, comprobamos que corresponden al esporangióforo y a los esporangios de este hongo. En este caso, en la figura 43, se trata de Rhizopus stolonifer, que forma el llamado, junto con otras especies, moho del pan, aunque es capaz de crecer también en otros muchos sustratos.
En este caso, este hongo se caracteriza por presentar un micelio muy ramificado, con la presencia de unos filamentos más finos que se denominan rizoides, unos estolones, que son ramas aéreas que les sirven para propagarse sobre el sustrato con gran efectividad. Observamos también en la figura el esporangióforo, que es la rama especializada portadora del esporangio, el esporangio propiamente dicho, e incluso se observan también estos pequeños puntitos que corresponden a las esporas. Un esporangio es capaz de producir una enorme cantidad de esporas que se encuentran en el medio aéreo. Por lo que la capacidad de dispersión y reproducción de estos hongos es enorme. Otros son parásitos de bien insectos, algas, animales acuáticos o incluso del hombre. En la figura 44 podemos observar el hongo Entomoptora muscae, que es un parásito, como su propio nombre indica, de la mosca y de otros dípteros. El hongo se desarrolla en el interior y en el exterior del cuerpo del insecto, llegando a provocar su muerte. Esto hace que se han hecho muchos estudios de aplicación para utilizarlo en el control biológico de plagas agrícolas. Otros son, como vemos en la imagen 45, parásitos del hombre, donde pueden formar lo que se llaman mucormicosis más o menos graves. En el cuadro siguiente observamos la diversidad que existe desde el punto de vista taxonómico, los diferentes grupos que se reconocen, con algunas de sus características más importantes y ejemplos representativos. Bueno, pues en el siguiente cuadro podemos encontrar los principales aspectos tratados en este tema, en el que hemos estudiado lo que hemos llamado hongos primitivos, hongos verdaderos primitivos y organismos afines. Los hongos mucilaginosos, por un lado, los pseudohongos, falsos hongos o también llamados hongos alga, y ya dentro de los hongos verdaderos, los quitridiomicetos, como únicos hongos flagelados, los glomeromicetos, recordamos que son hongos simbiontes obligados y además que forman simbiosis con cerca del 80% de las plantas superiores. O los cigomicetos. En las siguientes imágenes podemos encontrar la autoría de las figuras utilizadas en el tema.